Vamos a la mesa porque lo que queremos en esta vida es la prosperidad y qué elementos podemos utilizar para activar esa prosperidad, para que fluya, para abrirle las puertas. Vamos a conocer esos elementos hoy con nuestra querida Ana Lizárraga, que ya está en la mesa, Ana. Así que cuando hablamos de elementos, ¿cuáles son esos elementos? Hola, buenos días. Los elementos, para comenzar, vamos a hablar de la entrada de la casa. La entrada de la casa, como ya hemos dicho antes, tiene que ser bien amplia para que fluya correctamente la energía y no tener ningún obstáculo. Hablando de qué otros elementos nos ayuda para la prosperidad, podríamos hablar de las plantas, porque ellas se traducen en crecimiento. Ahora, si las colocamos en la entrada, obviamente sin obstaculizar absolutamente nada para el paso. Exactamente, fluya, ¿verdad? Otra cosa muy importante son las fuentes. Las fuentes de agua son un elemento básico de mucha prosperidad y que atrae el dinero, pero tenemos que colocarlas de manera correcta en el lugar correcto, porque una mala colocación, en lugar de atraernos eso hacia me daña todo. Exactamente, me va a hacer que se me pierdan las cosas. Las peceras también son muy importantes. El movimiento de los pececitos es el chi, que es la energía positiva, cómo fluye correctamente dentro de nuestros hogares. Así que esos elementos, también mucha gente me pregunta, por ejemplo, ay, entonces, ¿y si se me muere un pececito? Porque suele, es que, ¿qué está pasando? Ay, ¿me va a pasar algo? No, al contrario, ¿qué pasó? Ellos absorbieron alguna mala energía que entró a la casa y lo que, por el contrario, tú le agradeces y les dices gracias por haber recibido esa negatividad que era para mí y entonces lo reemplazas nuevamente. Ok, ¿no? Cuando me llama la atención cuando dices coloquen muchas plantas dentro de la casa, ¿las plantas artificiales me funcionan o deben ser naturales? Deberían ser naturales, no te hacen daño las que no son naturales, pero las que realmente te brindan la energía, correcto, son las naturales. Las naturales porque siempre van en crecimiento. Cuando me decido, ¿sabes qué? Voy a poner algo que tenga que ver con corriente de agua en mi casa, ¿cómo sé yo realmente cuál es la forma correcta de colocarla para no cometer un error? Bueno, debe ser hacia dentro de la casa y en el lugar la corriente hacia adentro de la casa, o sea, frente a la casa, o sea, de frente a la casa, en la entrada, ¿cómo es? O la corriente hacia la casa. Ubicamos dónde está el área del trabajo, en este caso, las áreas de agua, que podemos colocarlas, o el área del dinero que estamos conversando hoy en día. Pero siempre y cuando, porque si la vamos a colocar en una que, por el contrario, los elementos chocan, entonces vamos a hacer lo negativo. Pregunta, ¿tiene esto algo que ver con el espacio de los lugares? Porque obviamente queremos tener todos estos elementos, vaya la planta, vaya la cascada, todo. Pero si tienes una casa pequeña y no puedes tener muchos elementos, ¿cómo haces para activar la prosperidad? ¿Cuáles serían los fundamentales? Eso, hay muchos símbolos, como por ejemplo los budas. Los budas también te atraen esa prosperidad, pero siempre y cuando todo tiene que ir concordando contigo, con lo que tú sientas correctamente, con lo que tú te sientas bien. Claro. Y el lugar, si es pequeño, pues lo adaptamos a lo pequeño, pues no es que vamos a abusar de las cosas porque entonces no va a ser agradable. Vamos a recargar toda el área. Tenemos un exceso. Entonces. Hay algo que no tiene que, quizás no tenga que ver, tú me vas a corregir. Veo mucho cuando voy a ciertos locales de asiáticos, hay como un gatito que tiene una manito que se mueve. ¿Eso tiene algo que ver con la prosperidad o realmente no? Bueno, son símbolos. Es como cuando tú, por ejemplo, le pides voy a pedirle a San Antonio que me dé un novio y lo voy a poner de cabeza y no sé qué. O sea, realmente es tu fe. ¿Qué pone de cabeza el santo? Es lo que dicen, pero digo, realmente es la energía que tú le pones y lo que tú estás pidiendo al universo, porque no es que esa figura realmente está allí, porque decimos que nuestros santos o nuestros ángeles están en el cielo. Entonces realmente esos son símbolos. Es igual que ellos colocan, por ejemplo, las moneditas de oro, las doraditas que ponemos dentro de la cartera, también es de suerte. Tenemos otras cosas como las piedras, el jade y el citrino, que es el amarillo, te traen mucha prosperidad y dinero. Entonces tenerlos, por ejemplo, en una bolsita dentro de tu cartera es fabuloso porque estás atrayendo eso. Claro. Otra de las cosas es el desorden. No podemos tener desorden. En nuestra cartera, en nuestra billetera, hay que colocar los billetes, por ejemplo, de manera correcta y ordenada. Los billetes de 100 juntos, los de 20 juntos, los de 5, 10, etcétera, y en orden. Ya sabes, Giovanna, todos los de 100 juntos, los de 20 juntos, los de 5 juntos. Los de 100 no hay, pero los de dólar y al final no, bastante Martinelli. Exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que también yo suelo tener mucho papel mezclado con mi Igual me pasa. error garrafales. Ajá.
tenemos que tenerlo en orden. Por ejemplo, claro, vamos y pasamos la vista, pasamos todas esas cosas, el máster, el no sé qué, la factura que me dieron, todos los vas acumulando y muchas veces los ponemos en desorden. Hay que ordenarlos y procurar, porque así mismo tenemos que tener nuestros capitales y nuestras cuentas bien ordenadas. Vamos y cada tanto tiempo voy y la coloco en mi escritorio para poderlo ordenar dentro del folder, lo que sea, donde tú los guardes, ¿verdad? Ok, Juan, mencionabas algo muy importante y era que depende también mucho de la comodidad de la persona. Hay personas a las que simplemente no les gusta tener nada en sus casas. Son personas muy minimalistas que tienen esta tendencia al blanco y ya, el blanco, espacios abiertos, una que otra cosa y ya. ¿Cómo hago, por ejemplo, cuando quieres colocar elementos que vayan a activar la prosperidad y que vayan de acuerdo a lo que son los principios del Feng Shui con estas personas que quieren nada en su casa? Bueno, te voy a poner un ejemplo, el mío propio. Mi prosperidad, mi dinero está en mi garaje. Entonces, imagínate cómo tú vas a arreglar el garaje. Mucha iluminación, por ejemplo. O sea, dependiendo de cuál es el lugar y cuál es la forma tuya de manejarte, también haces las cosas. Como tú estás diciendo, es una persona minimalista, entonces vamos a colocarle la iluminación, por ejemplo, ¿no? Dentro de la parte del garaje tengo una parte de un jardín. Los colores que necesitamos para esto son el verde del crecimiento, el morado, que te trae mucha fuerza del dinero, y los colores negros, que son del agua, que es la profundidad del agua. Entonces yo tengo la parte del jardín allí colocado con puras flores de color morado, porque eso me lo atrae. Así que nos tenemos que ver cuál es el lugar, porque digo, si el mío es una recámara, sí la puedo arreglar de una manera diferente, pero si imagínate una cocina, un garaje, son cosas diferentes. Claro, hay muchísimas herramientas que podemos usar para activar la prosperidad en nuestro hogar. Tiene que buscar un especialista como nuestra querida Ana Lizárraga para que lo oriente de la mejor manera. Gracias por estar con nosotros, porque si hay algo que queremos, señores, es prosperidad, prosperidad y abundancia en nuestra vida. En tu casa. Exactamente. Claro que sí. Gracias. Prosperidad. Ana Lizárraga estaba con nosotros conversando sobre el Feng Shui y cómo, pues, qué elemento utilizar para usted activar la prosperidad.